de presentar a Catherine Perdomo. Por ahí está, sí, ya está aquí. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Kate. Hola, Kate. Sí, me toca ya presentando a mi otra Kate. Sí, sí, sí. Bueno, voy a hablar un poco sobre Catherine. Bueno, ella actualmente es estudiante de maestría de ciencia de la computación en la Universidad de Nueva York, con experiencia en análisis de datos. La experiencia pasada incluye en diseño de círculos electrónicos en la Universidad Surcolombiana e instructora de robótica para el Instituto de Astrobiología de la NASA en Colombia. Así que bienvenida y el espacio es todo tuyo. No, gracias a ti. Qué increíble presentación. Están viendo Sí. ¿sí? Entonces, hola. Espero que todas estén bien y disfrutando de esta maravillosa evento organizado por las chicas. Entonces, hoy voy a hablarles sobre mi proyecto que hice para graduarme como ingeniera electrónica. Primero, mi nombre es Caterine Perdomo. Soy de las zonas más rurales en Colombia, Planadas, Tolima. Hice mi pregrado en la Universidad Surcolombiana y actualmente, como lo dijo Kate, estoy estudiando mi maestría en Computer Science en la Universidad New York University. Quería mostrarles esta foto que me trae como grandes recuerdos, que fueron mis compañeras cuando hicimos el evento de WITS en Neiva en el 2019. Mi compañera Verónica y Heidi, que ya las tres somos ingenieras. Y bueno, a hablar de lo que vine a hablar. Entonces, este proyecto, ¿por qué nace? Porque mis papás son cafeteros y actualmente Colombia tiene unos problemas porque las zonas más rurales de Colombia no tienen laboratorios o es muy difícil acceder a un catador, a una persona experta que te diga este café tiene tal defecto o este café es de muy, muy alta calidad. Entonces vamos a hablar de los conceptos básicos que debe tener una nariz electrónica. Primero vamos a entender, bueno, cómo es que el ser humano tiene la capacidad de oler. Cada compuesto volátil que hay en la naturaleza tiene unas características particulares que lo hacen diferenciador de otros en la naturaleza. Todos estos compuestos volátiles llegan a nuestras células receptoras que se encuentran en la nariz, que a su vez mandan impulsos al bulbo olfativo, que está conectado al cerebro, que puede decirnos, yo ya he sido expuesto a este olor o no. ¿Cómo lo vamos a hacer en una nariz electrónica? Entonces, también tenemos los compuestos volátiles. Vamos a tener nuestras células receptoras, van a ser una matriz de sensores, que una matriz de sensores que son un conjunto de sensores, cada uno que tiene la capacidad de identificar un componente particular. Y con eso que voy a tener una respuesta, pero un conjunto de respuesta que me va a permitir, con una técnica de reconocimiento de patrones, identificar si hay un patrón asociado entre lo uno y lo otro. Y finalmente decirnos, bueno, si hemos expuesto estos sensores anteriormente a este olor o no. Entonces, los elementos que componen una nariz electrónica, tenemos mi muestra de café, mis detectores de los compuestos volátiles, mis sensores, un sistema de adquisición de señales. Entonces, este módulo equivale a pasar mi señal química a una señal digital que después pueda ser utilizada en mi sistema informático, que sería mi computador, y a partir de mi algoritmo poder visualizar mis datos. Entonces, en la parte del análisis estaba como lo más complejo, ¿qué es lo que necesito para que se desarrolle este prototipo? Entonces, necesito unos sensores, pero ¿qué tipo de sensores? Y una infraestructura, un módulo de adquisición de datos, un tratamiento digital de señales. Entonces, recuerdo cuando estaba desarrollando este proyecto y estaba como mirando la complejidad, yo empecé muy entusiasmada, pero cuando empecé a profundizar en todo este tema, me encontré como que, wow, esto es gigante y probablemente no sé si yo pueda hacer esto. Y yo nunca me he considerado que soy la súper genial en todo, porque me cuesta aprender. Yo tengo que sentarme y cacharrearle. En la parte del diseño, entonces teníamos estos módulos, entonces a través de mi investigación yo fui pasando entre cada uno de estos módulos. Entonces mis compuestos volátiles, el arreglo de sensores, adquisición de señales,
acondicionamiento de señales, procesamiento de datos y visualización de mis resultados. Entonces, diseño y distribución de sensores. Pasó que cuando yo inicié esta investigación, yo leía muchísimos artículos científicos y yo no tenía, mi universidad no estaba apoyando mi investigación, o sea, yo no tuve patrocinador, entonces yo lo único que tenía era lo poco dinero que yo tenía, pero entonces empecé a leer de los papers, eran unos sensores de gas Fígaro que eran costosos y que tocaba que traerlos de otro país. Entonces nosotros en electrónica jugábamos con unos sensores pequeñitos, los MQ, que son súper baratos. Entonces yo lo que hice fue leer muchos papers y miré más o menos cuáles eran los sensores que utilizaban. Entonces lo que hacía era buscar el análogo en los sensores más baratos. Entonces, lo que finalmente escogí fueron 8 sensores. Aquí en esta plaquita que ustedes ven es la plaquita de diseño para donde iban a ir solapados mis sensores. Por eso ven 1, 2, 3, ven 8. Y este sería mi convertidor. Entonces, bueno, en la parte de investigación, cuando te enfrentas a eso, esto es iterar, te equivocas y vuelves y empiezas y buscas una forma y hablas con tus colegas y dices, bueno, ¿cómo puedo mejorar esto? Y gracias como al cielo que tuve increíbles compañeros que me ayudaron y me colaboraron mucho con muchas sugerencias y pasé por 3 diseños. Los 2 primeros diseños tuve que descartarlos totalmente. Uno porque era demasiado dinero y otro porque necesitaba precisión y no podía, en ese momento no podía. Entonces decidí finalmente con el tercero hacerlo totalmente en acrílico, esta cámara de concentración y cámara de medida, porque, no comenté, la cámara de concentración y la cámara de medida es un espacio donde deben estar los compuestos volátiles concentrándose, porque si yo los ponía al aire libre, los compuestos volátiles se perdían y mi sensor no era capaz de detectar estos compuestos volátiles. Entonces, finalmente me decidí por el diseño número 3, que era totalmente en acrílico, donde ustedes pueden ver, donde está la taza de café es mi cámara de concentración, donde está la parte de acá atrás es la cámara de medida y la parte de acá atrás, ahorita lo vamos a ver mejor. Mi sistema de adquisición de señales, que este modulito que hice aquí están viendo un circuito que era una placa que va solapada en una Raspberry Pi. Acá se puede ver mejor. Entonces, la Raspberry Pi con este circuito lo que me permitía era recibir las señales de mis sensores. Entonces tenía mi convertidor análogo digital, porque estaban las señales análogas de mis sensores, necesitaba las señales digitales para que las recibiera mi Raspberry Pi. Esta parte de acá son solamente transistores y resistencias que me protegieran mi Raspberry Pi porque si no se iba a quemar. Los pines que corresponden a la Raspberry, la Raspberry tiene como unas borneras, entonces ellas encajan así. Y ya mi módulo, no era más. Ya teniendo eso, entonces, bueno, la parte de diseño para el procesamiento digital de datos. Entonces, leyendo también, sentándome a leer muchísimos papers, que no sé cuántos leí. Entonces, encontré, bueno, teniendo ya mi archivo, necesito hacer un filtrado de la señal, necesito hacer un tratamiento con respecto a la línea base, que este punto equivalía a tratar de mitigar los problemas que hay con humedad y con temperatura, porque estos sensores son muy sensibles a estos 2 aspectos. A partir de eso tenía que hacer una extracción de característica de la respuesta de esos sensores, de cada uno de esos sensores. Entonces, leyendo también, encontré también unas características particulares y quería ver cuáles de estas características servían para poder identificar estos patrones. Con estas características desarrollaba mi matriz, que eran columnas con una variable, y después de ello aplicado análisis de componentes principales, que eso es tan solo un algoritmo que me permite reducir dimensiones de mis datos. Entonces, tratamiento con respecto a la línea base, bueno, entonces estaba como, esta es la respuesta de un sensor, cuando aquí en la R2, R sub 0, es un sensor que no ha sido expuesto a nada, o sea, el sensor ahí no se ha expuesto a nada, pero cuando tú lo expones al café, él tiene una respuesta de esta forma. Después de un tiempo, él llega a su
fase estacionaria, y cuando yo retiro la muestra de café va a tener una parte que cae. Entonces, estas eran mis características, y el tratamiento con respecto a la línea base era que esto justamente no arranca desde cero, él trae un poquito más, entonces era restarle el máximo menos el mínimo para que todos me quedaran como en el mismo punto. El análisis de componentes principales, como anteriormente lo mencionó, es un algoritmo que te permite reducir las dimensiones y me permitía visualizar si había algún comportamiento asociado entre una muestra y la otra, porque podía pasar que todo lo que yo había hecho no mostrara resultados, que mi sensor finalmente no dijera, no, definitivamente no hay ningún patrón asociado con estas muestras. Implementación, que fue lo más chévere. Entonces, esta es la implementación. Están viendo mi nariz electrónica. Cuando les hablo de nariz electrónica siempre se imaginan algo chiquito, pero no es así. Entonces estaba mi cámara de concentración, mi cámara de medida. Abajo en esta parte de acá están viendo donde iría mi Raspberry Pi y mi computador viejito que me acompañó. Y ahí, si ven esta señal recuerdo que era la respuesta de un café excelso. Un café excelso es un café que no tiene defecto. Entonces, como también podían ver ahí, estaba como su respuesta parecía a la que anteriormente mostré. Entonces, mis arreglos de sensores, mis sensores MQ, que son súper baratos, los 8 sensores, solapados de la forma que había mostrado como había sido diseñada. Mi cámara de concentración y mi cámara de medida, que fue en acrílico totalmente. En este diseño yo encontré, estaba teniendo problemas de que los sensores no estaban respondiendo como al tiempo, entonces tocó que ponerles puerticas. Entonces cuando estaba concentrando se cerraba puerticas, no había comunicación entre una cámara y la otra. Entonces cuando llegaba el punto, abría el ventilador que ven en esta parte, se encendía y permitía que los compuestos volátiles pasaran a la cámara de medida, y finalmente abría puertas y permitía y sacaba la taza de café y permitía que los sensores volvieran a su estado anterior. Este fue mi sistema de adquisición de datos, como pueden ver, resistencias, transistores, una Raspberry Pi, lo mismo que anteriormente mostré. Procesamiento de datos, totalmente me encanta Python por muchísimas cosas, pero las principales librerías que utilicé en NumPy, Matplotlib, Scikit-learn. Si quieren ver toda la documentación de mi código, que es bastante largo, inclusive los diseños de la parte de hardware, pueden ir a mi GitHub. Y ya vamos a mostrar los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de mi investigación? Bueno, para obtener los resultados tenía que establecer unas condiciones de trabajo. Para esto tuve el apoyo del laboratorio de café de la Universidad Surcolombiana. Entonces, un conjunto de expertos catadores de café dijeron, mira, esta muestra de café tiene un defecto llamado fenol, esta muestra de café tiene un defecto llamado fermento, este reposado, y tenía otra muestra que era café excelso. Entonces este fue el proceso, mostrar el café, aquí donde están viendo esta foto, este es el café trillado, el café tostado y el café molido. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones de operación? Entonces, primero iba a estar mi taza de café concentrándose en los compuestos volátiles, con todas las puertas cerraditas. Esta pueden ver que está cerrado. Después de un momento lo que iba a pasar era que iba a abrir esta puerta, iba a permitir que los compuestos volátiles se arrastraran a la cámara de medida, y finalmente iba a retirar mi taza de café y iban a estar todas abiertas para que llegara a mi punto estacionario. Entonces, la respuesta del experimento 1 y 2 fue que con cuatro características principales podía mostrar la información casi el 77%, y en la segunda un 76% de los datos que había tenido. Entonces, esto finalmente fueron mis resultados. Mis resultados que decían,
En este punto estamos viendo el experimento 1 y el experimento 2. El experimento 1 y el experimento 2. Estábamos viendo que los puntitos azules corresponden a un café reposado, los puntos rojos que corresponden a un café excelso y los puntos negros que corresponden a un café con fermento. En los dos experimentos podíamos encontrar que había un patrón asociado con estas muestras de café, entonces da viabilidad para hacer una nariz electrónica con mejores sensores porque vemos que sí hay un patrón asociado con esto. Y encontramos también una parte interesante que hay las características que mayor aportan información son los máximos de subida, menos el mínimo de caída. Estas son el integral de subida, son las características que me aportan mayor información para identificar los defectos en el café. Aquí está otro de los experimentos donde nos confirmaban las mismas características que aportaban mayor información a mi nariz electrónica. Y aquí pueden ver otra vez análisis de componentes principales, donde los puntitos rojos corresponden a excelso, estos azulitos corresponden a reposado. Hay un patrón asociado con esto de nuevo. Preguntas y bueno, finalmente mostrar un poco de lo que me gusta y parte de lo que soy. Esta foto la tomé porque me parecía, fue la primera vez que sabía que los sensores estaban respondiendo como debían responder. Pues yo también quiero una foto así. Y como parte de lo que soy, me gusta muchísimo el trabajo de mujeres, compartir el conocimiento y apoyar a otras mujeres en este campo. Y ya, muchísimas gracias y cualquier pregunta pues me lo comentan.